Bienvenidos. Estamos casi en 85 participantes y estamos en horario, así que vamos a empezar. Shalom y buenos días para América Latina. Una alegría volver a verlos a muchos de ustedes. Muchas caras conocidas desde hace muchos años, muchas caras conocidas de los dos encuentros anteriores y seguramente mucha gente nueva que nos acompaña hoy. Entonces, en especial para quienes se agregan hoy, quiero en nombre de Mashaf, de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional y de nuestro centro de capacitación en temas agrícolas, quiero darles la bienvenida, agradecerles que están con nosotros en este encuentro. Quiero saludar también a gente que seguramente se nos está sumando en el Facebook, así que contentos de tenerlos con nosotros. Me quiero presentar, mi nombre es Evelyn Rosenthal y yo estoy a cargo del departamento español del centro, aquí en el Kibbutz Shfaim. Me acompaña mi colega Ora Rabin y nos acompañan desde un poquito más al sur, desde la ciudad de Rishon, bueno, nuestro expositor, que enseguida lo vamos a presentar. Y desde la zona de América Latina nos acompaña nuestra cónsul, que está en la embajada nuestra en Montevideo. Hoy es nuestra tercera conferencia de este ciclo sobre diálogos sobre agua, riego y desarrollo agrícola. Y son los tres temas en los cuales Israel en realidad ha trazado un camino con resultados muy interesantes, los cuales estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes. Entonces, en esta oportunidad, nuestro lazo con América Latina evidentemente son nuestras embajadas, y quiero invitar a nuestra cónsul, Sapir Efron, en Montevideo, en la embajada que también es concurrente para Paraguay, a saludarnos en este momento. Sapir, el micrófono es tuyo. Gracias. Hola, queridos becarios, soy Sapir Efron, soy viceembajador y cónsul en la embajada de Israel en Uruguay y también concurrente a Paraguay. Quería felicitar a ustedes por participar en esta serie de charlas en el tema de agua. Israel tiene mucho conocimiento en este tema y no hay mejor manera de fortalecer los vínculos entre Israel y tus países que compartir nuestros conocimientos con ustedes. Este tema es sumamente importante justo ahora por el calentamiento global. Entonces me alegro que están aquí con nosotros en una situación normal. Por lo normal invitamos a ustedes a Israel para aprender allá y tener la experiencia de estar en Israel. Lamentablemente no es posible en estos días por todo el tema del COVID-19, pero el positivo es que ahora tenemos la posibilidad de llegar más gente y compartir nuestros conocimientos con más gente vía esta plataforma virtual. Entonces, solamente quería desear mucha suerte y espero que ustedes puedan aprender el máximo de estas charlas y invitar a todos ustedes para después de estas charlas comunicar con las embajadas y tratar de hacer proyectos juntos que tienen que ver con agua, porque es un tema sumamente importante e interesante y nosotros tenemos mucho conocimiento. Entonces, están más que invitados de comunicar con tus embajadas en tus países y bueno, muchísima suerte y listo. Muchas gracias, Sapir, y aprovecho la ocasión para desearte y desear a todos allí un Shana Tova, un buen año, ¿ok? Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Bueno, la conferencia del día de hoy creo que va a tocar un tema muy interesante. Es el tema sobre el uso de aguas no convencionales para la agricultura. Y entonces quiero presentarles a nuestro expositor, el doctor Jorge Tarczycki, que tiene una larga trayectoria profesional, comenzando en el Ministerio de Agricultura de Israel, como extensionista en temas de riego, luego como referente nacional en el uso de aguas tratadas para la agricultura, y hoy asesor privado en reuso de aguas, materiales orgánicos y medio ambiente. Jorge también nos acompaña hace muchos años en nuestros programas de capacitación aquí en Israel, y casi lo conozco desde el primer día que empecé a trabajar aquí, que ya hace como 26 años más o menos. Antes de darle el micrófono, quiero recordarles que la conferencia será grabada, está grabada, la estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos muy modernos. Quiero desde ya invitarlos a comentar, consultar a través del chat, y quizás podamos al final abrir algunos micrófonos para sentirnos más en familia. Sin más, quiero invitar al doctor Tarczycki a dar su conferencia. Jorge, el escenario es suyo. Bueno, espero que me escuchen bien. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. El tema, yo voy a primero colocar... El tema de reuso de agua es un tema muy amplio. Yo en mi curso en la universidad doy 42 horas que apenas se alcanzan para tocar el tema, entonces voy a tratar de, en el marco de esta charla, que es un tiempo limitado, de dar solamente tocar algunos puntos, solamente para despertar el interés en el tema al que no lo conoce, y para compartir con gente que ya conoce el tema algunos de los puntos importantes. Ahora, yo no los voy a sorprender si les voy a decir que en el mundo hay una crisis de agua. La crisis esa en muchos lugares es desde hace muchos años, pero la crisis esa se va desarrollando, primero porque en muchos lugares hay un incremento en el nivel de vida que lleva a un incremento en el uso del agua. Hay un incremento de la población. Cada persona que nace usa entre decenas de litros hasta cientos de litros de agua potable por día. Con el desarrollo del tema de la provisión de agua potable en el mundo y la sanitización, y el incremento de la recolección de las aguas servidas y el tratamiento, también hay un aumento de provisión de agua potable a la población, y por ende también una demanda más alta de agua. Hay un incremento en el consumo de alimentos en la medida que el mundo se va desarrollando, y esto implica el uso de agua en la agricultura, en especial en países en los cuales el régimen de lluvia no permite cultivar muchos de los cultivos sin regar, y hay también un incremento en la producción industrial. La producción industrial que afecta a la producción industrial que utiliza agua para la producción. Hay industrias que son industrias secas sin uso de agua. Ahora, en este mapa ustedes pueden ver el recurso hídrico per cápita, y pueden ver que hay muchos países pintados en azul, pero hay toda una zona, en la zona del norte de África y África, el sur de Asia y también el Medio Oriente, que hay una crisis de agua que en muchos lugares llega a escasez absoluta.
Pero el mapa este es un poco engañoso, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, Argentina. Evelyn no les dijo que yo llegué a Israel de Argentina. Argentina está pintada de color azul, casi color azul oscuro, pero sin embargo, el que conoce Argentina tiene zonas de agua, zonas del país con una falta muy alta de agua, y muchas veces físicamente no es posible transportar agua de una zona a otra. Lo mismo ocurre en Brasil, con una gran cantidad de agua. El nordeste de Brasil falta de agua, y también en Estados Unidos, en otros lugares del mundo donde aparentemente hay grandes cantidades de agua, tienen zonas de falta de agua solamente. Por lo tanto, la crisis de agua no es una crisis solamente en los países que están pintados acá de marrón o de rojo o de anaranjado, sino que la crisis de agua, por lo menos en forma regional, es un problema en todo el mundo. Ahora, ustedes pueden ver que gran parte del agua, si ustedes ven las columnas de color anaranjado, yo las veo anaranjado aquí, es el consumo de agua en la agricultura. En la mayoría de los lugares del mundo, el consumo de agua en la agricultura utiliza entre el 60 hasta el 80 y el 90% de los recursos de agua, mientras que el uso doméstico, el uso industrial es muy limitado. Pueden fijarse qué es lo que pasa en América Latina, también no está lejos de esos promedios. Lo pueden ver en este mapa. La gran mayoría de los países del mundo utilizan del 50-60% del agua para arriba para la agricultura. Esto no es algo fijo, sino que hay una tendencia. Ustedes pueden ver aquí el uso de agua en agricultura, cómo va subiendo el porcentaje para el año 2025. Es mucho más alto de lo que había al principio de los años 2000. Y presten atención también que la zona oscura aquí de color verde significa la diferencia entre lo que se extrae para utilizar en la agricultura y lo que se usa en la agricultura. Y esto mismo existe, la misma tendencia de incremento en el uso del agua es también para el uso doméstico e industrial, y la misma zona oscura que vemos en los dos casos, que es la diferencia entre lo que se extrae y lo que se consume, de hecho representa la pérdida de agua. No solo que tenemos un incremento en el uso del agua, sino que también la diferencia esa entre lo que se extrae y lo que se usa, que representa la pérdida en tubería de distribución, en distintos tipos de pérdidas, tenemos una pérdida muy grande, que eso todavía incrementa más la crisis de agua que tenemos. A eso le tenemos que agregar, y no tenemos que hablar mucho, los problemas de cambio climático, con zonas de disminución de las precipitaciones y mucha incertidumbre con respecto al rellenado de fuentes naturales de agua, de lagos o de acuíferos, y también con intervalos grandes entre las lluvias, que también causan un problema de riego o problemas de escorrentía superficial y pérdida de agua. Ahora, la pregunta es cuáles son las soluciones posibles. Nosotros vimos que 60, 70, en muchos lugares 80% del agua va para la agricultura. Una de las formas es en la agricultura, adoptando métodos de riego y manejo más eficientes. Y el que haya escuchado las dos charlas anteriores de Nathan Barak y de Luis, seguro que han hablado de eso. Y a nivel municipal, educar a la población a consumir agua en forma correcta, y más que nada disminuir las pérdidas de agua en las tuberías de distribución. Hay lugares en el mundo que el 50%, el 60% del agua se pierde por tuberías que no están en buen estado. Eso significa que a la entrada de la ciudad nosotros hacemos entrar 100 metros cúbicos de agua,
y los consumidores reciben 50 metros cúbicos de agua. O sea, los otros 50 metros cúbicos de agua se pierden hacia el suelo. La otra posibilidad es utilizar fuentes alternativas de agua. Una de las posibilidades es desalinización de aguas salinas y agua de mar. Eso en Israel está ocurriendo en forma muy intensiva. Si vamos a hablar algunas palabras después de eso, porque tiene influencia también sobre las aguas residuales. Y la otra posibilidad, que es donde nos vamos a concentrar hoy en día, es el reuso de aguas residuales tratadas. En realidad, Israel, en los próximos años, más del 50% del agua consumida va a ser agua producida. Cuando hablamos de agua producida, hablamos del agua desalinizada y también del agua que se reusa, las aguas residuales tratadas. Ahora, desde el principio de la historia ya el ciclo hidrológico existía y el hombre extraía agua del ciclo hidrológico, significa extraer agua de lagos, de ríos, de acuíferos, y esa agua se utiliza para los distintos usos, uso doméstico, industrial y agrícola. Y en definitiva, el agua esa, de una manera u otra, tiene que volver al ciclo hidrológico. Y la pregunta ahora es la flecha esta de color rojo, ¿qué pasa en el medio? ¿De qué manera el agua esa va a volver al ciclo hidrológico? En muchos lugares, durante mucho tiempo, en todo el mundo, las aguas residuales o que corrían en la ciudad sin tener tubería para recolectarlas, o que eran recolectadas y eran llevadas hasta un punto, algún río cercano o el mar, y echadas al mar sin tratamiento o con poco tratamiento. Y con el tiempo se ha desarrollado el hecho de que las aguas se van recolectando y son tratadas, y en el momento que son tratadas, que es lo que vamos a ver hoy en día, nosotros la podemos tratar a diversos niveles para que lleguen nuevamente al ciclo hidrológico sin usarlas nuevamente, pero en el medio de esa flecha roja nosotros podemos hacer entrar el reuso de esas aguas para sacarle un doble provecho. Ahora, ustedes pueden ver este gráfico que es muy esquemático del profesor Asano, que es una de las personas líderes en el tratamiento y el reuso de agua, que es un gráfico esquemático y simple, pero nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Tenemos en el eje de las X el tiempo, en forma arbitral, y la calidad relativa del agua. Entonces lo que nosotros de hecho hacemos, tomamos agua de un río, de un lago, de un acuífero, elegimos agua de buena calidad para poder proveer agua potable, le hacemos el tratamiento necesario para potabilizar el agua, y ahora el agua esa va a ser utilizada en los distintos usos como doméstico, industrial, agrícola. Ahora, yo en este punto, cuando les hablo a mis alumnos en la universidad, les digo, cierren los ojos sin quedarse dormidos y piensen ahora en todas las cosas que tienen en la cocina, en el baño, todas las cosas que nosotros utilizamos para lavar, para cocinar, la misma cocina y los elementos que utilizamos para cocinar a nivel doméstico o productos farmacéuticos o productos de higiene. Todo eso, en definitiva, en forma parcial o en forma total, se incorpora al agua y transforma el agua potable en agua residual. Sin hablar ahora de que si estamos hablando de una industria, esa industria en su proceso puede agregar metales pesados, puede agregar solventes orgánicos, puede agregar soda cáustica en las industrias lecheras, por ejemplo, para limpieza. O sea, todo eso es agregado al agua. Y entonces nosotros tomamos un agua de una calidad muy alta y hemos disminuido su calidad a la parte más baja de la calidad. Hemos producido
agua residual. El agua residual es colectada en cada lugar de distintas maneras, algunas veces colectada solamente el agua residual, algunas veces combinada con agua de lluvia, y el objetivo nuestro ahora es tomar ese agua y si lo queremos volver en forma adecuada desde el punto de vista ambiental a las fuentes de agua, cerrar el ciclo y volver al ciclo hidrológico, nosotros ahora tenemos que tratar ese agua. Tratar ese agua significa tratar de extraer la cantidad máxima de los agregados que hemos hecho aquí durante la producción del agua residual a partir del tratamiento. Y podemos ir desde un tratamiento, si vamos a hablar un poquito de eso, muy básico, tratamiento primario, hasta un tratamiento avanzado. En la medida que vamos avanzando en el grado de tratamiento, vamos a conseguir sacar más de esos elementos que hemos agregado al agua residual, en cierta medida decir que nos hemos acercado un poco a la calidad del agua original que hemos provisto como agua potable. Ahora, nosotros podemos hacer el tratamiento y echar ese agua nuevamente al ciclo hidrológico, a las fuentes de agua, o podemos seguir el proceso y hacer un reuso de ese agua. El tema este de reusar el agua y proteger las fuentes de agua y reusar el agua se acercan al punto de tratamiento del medio ambiente de forma sostenible, de utilizar agua limpia, proveer agua limpia, agua potable a la población y proveer métodos de sanidad que traten el agua y que vuelvan al medio ambiente en una forma de que no contaminen el medio ambiente. Ustedes piensan de que nosotros estamos también en un cierto ciclo, de que si por un lado nos falta agua y por el otro lado nosotros agregamos contaminantes al agua, por un lado vamos a tener el problema físico de extraer el agua, pero también se nos va a desarrollar un problema químico de contaminación del agua, químico y biológico, porque la contaminación no solo química, sino biológica, con microorganismos patógenos y de otro tipo. Ahora, el tratamiento va avanzando en forma secuencial. Vamos a empezar de un pretratamiento en donde cuando el agua residual llega a la planta de tratamiento, saquemos las cosas más gruesas que tenemos en el agua. No sé cuántos de ustedes han visitado una planta de tratamiento, pero lo que se ve en el pretratamiento, una planta de tratamiento, muchas veces es sorprendente. Llegan trapos, palos, materiales plásticos, puede llegar también media silla, no sé cómo alcanza a llegar ahí. Llega también arena y otro tipo de materiales que no pueden entrar en la planta de tratamiento y nosotros las vamos a separar y las vamos a retirar del agua en ese pretratamiento. En el tratamiento primario, de hecho, lo que nosotros hacemos es un tratamiento físico. Nosotros vamos a eliminar partículas que tenemos incluidas en el agua, sólidos suspendidos y materia orgánica más pesada que en las aguas residuales, haciendo pasar el agua por un tanque con una velocidad tal que haya tiempo de precipitación de ese tipo de material. No todo material precipita, hay materiales que necesitan mucho tiempo, mucho más tiempo que el paso por ese tanque primario. Y nosotros podemos avanzar un paso en el tratamiento primario agregando materiales, productos químicos que hagan coagular parte de la materia que tenemos en el agua y que a pesar de que no hubieran precipitado por ser partículas chicas, en el momento de que las hacemos coagular se convierten en partículas más grandes y precipitan en el tratamiento primario.
El tratamiento secundario es un tratamiento ya que no es un tratamiento físico, es un tratamiento biológico. Y en el tratamiento secundario nosotros vamos a degradar la materia orgánica que tenemos en el agua y vamos a eliminar una gran parte de los patógenos que tenemos en el agua y sólidos de suspensión. Para adelantar un poco hacia más adelante, con este agua, con el agua después del tratamiento primario se pueden regar algún tipo de cultivos y después vamos a ver qué tipo de cultivos. Y después del tratamiento secundario podemos incorporar una serie más de cultivos que pueden ser regados con agua después del tratamiento secundario. Muchas veces después del tratamiento secundario hay una desinfección, no necesariamente. Y podemos también hacer un tratamiento secundario más avanzado y eliminar en especial nutrientes como nitrógeno o fósforo o ambos. Las posibilidades de uso de las aguas residuales tratadas son muy amplias. Nosotros en Israel, en su gran mayoría, todo el agua residual tratada va para uso para riego agrícola, y después vamos a decir unas palabras más sobre ello. Pero el agua esa se puede utilizar también para riego en jardines y parques, para usos industriales, recarga de aguas subterráneas, para objetivos ambientales y recreación, como uso municipal de agua no potable, como uso municipal como agua potable, y en forma general nosotros podemos decir que yendo de arriba para abajo, la calidad de agua que vamos a necesitar va a tener que ser más grande. Bueno, es lo mismo tratar un agua residual para regar algodón, o inclusive un cítrico, o inclusive productos hortícolas, que tratar el agua para utilizarla como agua potable. En muchos lugares del mundo se hacen otro tipo de reuso del agua. En Israel la mayoría es riego agrícola. En China y en Japón usan mucho para usos municipal como agua no potable, como por ejemplo para el lavado de inodoros en las casas privadas o en edificios públicos. Hay que tomar en cuenta que en el momento que se quiera hacer ese tipo de uso se necesita una doble tubería. Significa que en el edificio o en la casa va a haber una tubería para el agua potable y una tubería para el agua residual tratada, lo cual, por supuesto, en la mayoría de los casos no se puede hacer en una casa que existe hace muchos años, se puede hacer en una zona que se construye hoy en día, y eso trae algunos problemas también, de que no haya una mala conexión entre la cañería de agua potable y la cañería de agua residual tratada. Nosotros no vamos a hablar mucho, no vamos a hablar de ese tema, vamos a seguir adelante. Y vamos a ir entrando más que nada para el uso agrícola. Ahora, la cuestión es, y este slide lo presenta bien, es tenemos agua residual tratada o antes de tratarla. El asunto es cómo vamos a hacer, cuál es la forma apropiada para el uso de aguas residuales tratadas. Y yo voy a tratar de presentar algunos elementos positivos y elementos también con potencial de daño que es importante conocerlo. Desde el punto de vista positivo, el uso de las aguas residuales tratadas evita la contaminación de las fuentes de agua y los efectos ambientales, porque por lo menos de lo que yo conozco en Israel y en otros países del mundo, desde el momento que decidimos utilizar las aguas residuales tratadas, las tenemos que tratar. Hay un control sobre el tratamiento y ya el agua no va en forma directa al medio ambiente y no vuelve en forma directa a las fuentes de agua. Las aguas residuales tratadas contribuyen a una cantidad muy significativa para el uso agrícola.
Ustedes piensen que si tomamos un promedio, una persona consume entre 100 y 200 litros de agua por día. Si vamos al caso de Israel, las personas en promedio consumen 100 metros cúbicos de agua por año. Un 60-70% de ese agua salen de la casa o de la industria, donde sea, en forma de agua residual que es tratada. O sea que cada habitante provee más o menos 70 metros cúbicos por año, que significa unos 700 millones en el caso de Israel, que somos un poco menos de 10 millones de habitantes, 700 millones de metros cúbicos. Y, por ejemplo, en el caso de Israel, hoy en día se reusan alrededor de 450 millones de metros cúbicos, que significa que aproximadamente el 40% del agua que se usa para riego en Israel proviene de aguas residuales tratadas. Un caso que es importante en Israel, pero es importante en otros lugares del mundo. Hay años de sequía que las fuentes de agua natural no se vuelven a renovar. O sea, los lagos, el nivel de los lagos, de los ríos baja, los acuíferos también baja. El reuso de aguas residuales tratadas no depende de la renovación estacional de las fuentes de agua natural. O sea que las personas en la ciudad siguen consumiendo agua, y siguen consumiendo agua, siguen produciendo aguas residuales que van a ser tratadas y reusadas. El potencial tiende a crecer porque la población va creciendo y también el nivel de vida crece y se usa más agua. Y lo que es muy importante es que se puede adaptar a todo nivel de tratamiento. Se puede hacer un tratamiento extensivo en lugares donde no hay problemas de tener una planta de tratamiento extensiva que ocupa mucho espacio, o un tratamiento intensivo de más avanzado o menos avanzado, y también el tamaño. Nosotros podemos hacer un tratamiento para una población, una pequeña población, una estancia donde sea de 3, 4 familias o 5 familias, hacer una pequeña planta de tratamiento y reusar eso para hacer agricultura familiar. O podemos tener una planta de tratamiento como hay en la zona de Tel Aviv, que trata 120, 130 millones de metros cúbicos de aguas residuales por año. O sea, en el medio tenemos todas las posibilidades y es muy modular. Nosotros podemos adaptar eso al lugar donde estamos, al tipo de tamaño de la población, etc. Ahora, además de los efectos positivos, y yo muchas veces me preguntan, pero vos hablas mucho de los posibles daños, entonces no estás a favor de utilizar las aguas residuales tratadas para el riego. Y yo de entrada les digo de que yo estoy a favor de utilizar las aguas residuales para el riego, y tienen un efecto muy positivo también para los agricultores y también para el medio ambiente. Pero como profesional yo tengo que venir y apuntar y decir cuáles son los problemas que pueden existir para eliminarlos por completo o para minimizarlos para que tengan un efecto muy pequeño. Ahora, el uso de las aguas residuales tratadas depende mucho de la calidad del agua residual tratada. Y esa calidad influye tanto a la salud, a fuentes de agua, al medio ambiente, al suelo, a los cultivos y también a los sistemas de riego. Y vamos a decir algunas palabras también sobre eso. Voy a tratar de dar algunos ejemplos de esos efectos. Ustedes pueden ver aquí que desde el punto de vista de la salud tenemos una presencia de patógenos. Es uno de los puntos más importantes cuando hablamos del reuso, de todos los tipos de reuso, pero en este caso del reuso agrícola. Las aguas servidas antes de ser tratadas tienen una concentración muy alta de patógenos que pueden provocar enfermedad tanto
a los trabajadores que van a utilizar el agua y a los consumidores por contacto del agua con la producción que va a ser comercializada. Tenemos la presencia de microcontaminantes inorgánicos, en general metales pesados, y tenemos la concentración de microcontaminantes orgánicos, productos farmacéuticos, productos de higiene personal, que es un tema que hoy en día se está estudiando y se está pensando qué es lo que se puede hacer para eliminar esos microcontaminantes orgánicos y si es necesario eliminarlos. Puede afectar a las fuentes de agua. Si yo riego con un agua con una concentración demasiado alta de cloruros y de nitrato, de nitrógeno, en una zona que por debajo de ella tengo un acuífero, con el tiempo vamos a ir aumentando la concentración de cloruros y nitratos en las aguas subterráneas. Es un caso que nos ocurre acá en Israel, en el acuífero de la costa. Otro efecto que puede existir, como tenemos una concentración alta de fósforo, podemos provocar problemas de eutrofización, crecimiento de algas en las fuentes de agua. A los cultivos, por la concentración total de sales, el efecto osmótico y la toxicidad específica de iones como cloruro, sodio y boro. Al suelo, el efecto sobre la característica del suelo, las propiedades hidráulicas, efectos de la materia orgánica y efectos sobre la actividad microbiológica del suelo, que es algo que hemos encontrado, y los efectos sobre el equipo de riego, que son incrustaciones inorgánicas o biofouling, formación de biofilms. Ahora, desde el punto de vista sanitario de la salud, esta es una tabla que viene de un estándar que ha publicado una subcomisión, que yo soy la presido, y una colega de Portugal, muy querida mía, que está también escuchando la charla, es parte de esa comisión, y se ha publicado un estándar 16075 que tiene varias partes. Y ese estándar, de hecho, determinó distintos niveles de calidad del agua, desde muy alta calidad hasta agua tratada en instalaciones extensivas. Y en la medida de que la calidad va bajando, sube el DBO del agua y sube la concentración de sólidos en suspensión, y también sube la concentración de coliformes, otro microorganismo indicador. O sea que de entrada nosotros podemos definir distintas calidades de agua, y de acuerdo a esas calidades del agua nosotros vamos a poder decidir qué es lo que vamos a poder regar. Cuando el objetivo es de que yo voy a poder regar un cultivo, en la medida que a través del uso del agua residual tratada, yo no transmita a través de ese cultivo, de la parte comestible de ese cultivo, no transfiera una enfermedad, no transfiera patógenos. Por supuesto que cuando estamos hablando de algodón, por ejemplo, que no es comestible, nosotros vamos a poder usar un agua de menor calidad. Como estemos hablando de tomate de mesa o berenjena, o otro tipo de cultivo de ese tipo, voy a tener que utilizar el agua de más alta calidad. De acuerdo a ese nuevo estándar, se adoptó un sistema de barreras. ¿Qué significa el sistema de barreras? Que yo para cada tipo de calidad del agua voy a poder regar un determinado cultivo. Pero si yo logro colocar alguna barrera entre el agua y la parte comestible, me va a permitir utilizar un agua de menor calidad para regar el mismo cultivo.
Vamos a ver un ejemplo de eso. Nosotros podemos ver que tenemos una serie de cultivos o cultivos para ser regados y podemos ver que en este extremo tenemos los cultivos más sensibles desde el punto de vista sanitario, que es parques y jardines donde hay acceso público sin restricciones. Es un lugar que yo lo puedo regar ahora con agua residual y media hora más tarde llega mi hijo con mis 2 nietos y entran ahí a jugar en el parque. En ese lugar yo no voy a querer de que haya patógenos y tomar riesgo que haya patógenos. En la otra punta de la línea tenemos los cultivos industriales y energéticos, que son mucho menos, no son sensibles para la presencia de patógenos. En el medio tengo vegetales consumidos crudos, o verduras que voy a procesar, etc. En el otro lado, en la columna, en esta columna, tengo las calidades de agua que hemos definido anteriormente, de calidad muy alta hasta agua no tratada. Ahora, primero de todo tenemos que prestar atención que con aguas no tratadas no se riega. No se riega, es algo muy importante que tenemos que saber, no utilizar agua no tratada para regar. Ahora, entonces, si nosotros vemos que tenemos la calidad muy alta del agua, vemos que podemos regar todos los tipos de cultivos que yo presenté sin necesitar ninguna barrera. O sea, esa agua de calidad para riego no limitado es el tipo de agua que es obligatorio hoy en día por ley tener en Israel. No vamos a tener tiempo para explicar por qué en Israel se llegó a ese caso extremo que todo el agua tiene que ser de muy alta calidad. Y en la medida de que la calidad del agua disminuye, por empezar podemos ver que cuando tenemos una calidad que es menor, es una calidad buena pero no muy alta, para parques es prohibido utilizarlo, para vegetales consumidos crudos voy a necesitar 3 barreras y después vamos a ver algún ejemplo, y el número de barreras va a ir disminuyendo en la medida que la sensibilidad del cultivo disminuye. Y por el otro lado, si tomamos un determinado tipo de cultivo, en la medida de que la calidad del agua disminuye, la cantidad de barreras que voy a necesitar es mayor. O sea que se ha hecho una combinación de nivel de tratamiento del agua, el tipo de cultivo y su sensibilidad a los patógenos, y el tipo de barreras que podemos utilizar. Ahora, algunos tipos de barreras para dar un ejemplo: el riego por goteo, riego con microaspersores, desinfección en la parcela, una cobertura plástica que separe entre la parte, los frutos que queremos comercializar y el lugar donde está el riego, eso se puede hacer solo en el goteo, lavado de producción antes de ser vendido a los clientes, y tienen otros ejemplos ahí. Cuando vean, si quieren volver a ver la filmación de la charla, pueden ver todo el resto, no tenemos tiempo para entrar en detalles. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, y es solo un ejemplo, no traje ejemplos sobre la salinidad porque calculo que es un tema que es más conocido. Cuando tenemos altas concentraciones de sales en el agua, provocamos daños, disminuimos la producción de los cultivos. Este es un ejemplo que es más típico del riego con agua residual. El riego con agua residual el agua residual tiene una concentración alta de boro. Normalmente en el mundo nosotros pensamos en la falta de boro y la necesidad de fertilizar con el boro. En el caso del riego con agua residual tenemos exceso. Ustedes pueden ver aquí que tenemos en este eje la profundidad del suelo y aquí la concentración de boro en la solución. La línea en color azul son las de parcelas regadas con agua potable, y la línea de color rosa son las parcelas regadas con aguas residuales tratadas. Estos son resultados de un proyecto que yo dirigí cuando estaba en el Ministerio de Agricultura, que para ver cuál era el efecto del agua residual y ir pronosticando dónde podrían haber problemas, hicimos un seguimiento de 150 parcelas
durante 10 años. Ahora ustedes pueden ver bien claro que las parcelas regadas con agua residual tratada, la concentración de boro era en forma significativa mucho más alta. Y pueden ver aquí en una plantación de citrus, esta línea de árboles era tratada, era regada con agua potable, y esta línea de árboles, son varias líneas, yo presento solo 2 aquí, regadas con agua residual tratada, y ustedes pueden ver que después de unos años de riego por la alta concentración de boro, la planta empezó a ser menos desarrollada, la fruta más pequeña o menor cantidad de fruto. Otro elemento es como el uso de agua residual puede afectar también la conductividad hidráulica del suelo, la velocidad con la cual el agua se maneja en el suelo. Entonces pueden ver aquí, esta es la conductividad hidráulica relativa, la conductividad hidráulica en cada punto con respecto a la conductividad hidráulica del suelo. Pueden ver que cuando es regado con un agua solo con electrolito, con sales, la conductividad hidráulica la mayoría del tiempo se mantiene alta, mientras que en el suelo irrigado con agua residual tratada, la conductividad hidráulica baja hasta un 20% del valor inicial. Eso no ocurre en todos los lugares, pero puede ocurrir. Eso es una combinación del valor del RAS, del sodio absorbido sobre el suelo, que es más alto en las parcelas regadas con agua residual tratada, y la presencia de materia orgánica disuelta en el agua. Otro efecto que es importante es la presencia de una concentración alta de fósforo en las aguas residuales tratadas en las cuales no se han eliminado los nutrientes. Desde el punto de vista de los nutrientes, la gente dice es una de las grandes ventajas de las aguas residuales tratadas, de que nos ahorramos fertilizantes. Puede haber un ahorro de fertilizantes, pero también se pueden producir problemas. Este es solo un ejemplo. Tenemos aquí la profundidad en el suelo y tenemos la concentración de fósforo por el extracto de Olsen que se utiliza en Israel en miligramos por kilogramo. Y se puede ver las parcelas regadas con agua potable y las parcelas regadas con agua residual tratada, solamente son el grupo de parcelas con 20 a 30% de arcilla. Se puede ver de que prácticamente la concentración de fósforo en el suelo se ha duplicado, y también el movimiento del fósforo hacia la profundidad, que no es característico en Israel. Eso es algo que es muy importante. Es importante también desde el punto de vista del uso de desechos orgánicos. La cantidad de fósforo que tenemos en el agua residual tratada es no proporcional con la cantidad de nitrógeno. La planta consume solamente 1/3 de lo que consume de nitrógeno. Cuando nosotros regamos con agua residual tratada sin eliminar el fósforo, vamos aumentando en forma crítica la concentración de fósforo en el agua, cosa que puede producir problemas ambientales por el lavado de partículas que tienen absorbido fósforo, y también problemas de antagonismo en los cultivos que crecen en ese tipo de suelos. Eso es muy importante, no vamos a alcanzar de hablar. Hoy en día la tendencia es extraer el fósforo en la planta de tratamiento y recuperarlo, en especial porque las reservas de fósforo en el mundo se están terminando. Hoy en día hay reservas de fósforo para fertilizantes y todos los otros usos de alrededor de 100 años. Y 100 años para nosotros es mucho, pero significa que en una o 2 generaciones más va a faltar fósforo, y es muy importante recuperarlo, y es uno de los puntos donde mejor se puede recuperar. Otro problema que hemos encontrado y que también es tratable es que por el hecho de que existe materia orgánica disuelta en el agua,
esa materia orgánica llega al suelo, cubre las partículas del suelo y produce una hidrofobicidad. Ustedes pueden ver en forma característica que esta gota de agua es como si fuera una gota de mercurio, el que todavía conoce los termómetros de mercurio. Cuando cae una gota de mercurio al suelo queda en forma de gota, y si cae una gota del agua se extiende. El hecho de que aquí la tensión superficial en el suelo ha aumentado, se produce exactamente lo mismo. Se forma una gota que lleva tiempo en que penetre, y lo pueden ver aquí también del lado izquierdo, izquierdo mío. Pueden ver la distribución de agua característica por debajo de un gotero, y un gotero regando con agua potable, y del lado derecho con un gotero regando con aguas residuales tratadas. Se pueden ver que por el hecho de que se ha formado esa hidrofobicidad, hay un desvío del agua y hay un movimiento irregular del agua que tiene efecto dañino en el campo. Eso se puede evitar aumentando el nivel de tratamiento del agua. Otro elemento, no nos vamos a tardar mucho con esto, pero pueden ver la formación de biofilmes dentro de la tubería del agua, dentro de los goteros. Eso provoca taponamiento, puede provocar taponamiento de los goteros si no es tratado en forma adecuada, y un riego no uniforme. Ahora, nosotros hablamos de que usar agua residual tratada es positiva, hablamos de que usar agua residual tiene sus riesgos. La mejor forma que podemos hacer para evitar ese tipo de problemas es mejorar la calidad del agua residual que vamos a utilizar. Ahora, nosotros volvimos a este gráfico esquemático de Hassan, ¿no? Una forma que podemos mejorar es reducir sales en la fuente de agua. O sea, no vamos a reducir la cantidad de sal en la fuente de agua, pero nosotros podemos elegir una fuente de agua que tenga una concentración más baja de cloruro y sodio para la provisión para el uso doméstico, industrial, y en definitiva nos va a dar un agua residual con menor concentración de sales. El otro elemento que podemos hacer es reducir contaminantes durante el uso. O sea, enseguida vamos a ver algunos pequeños ejemplos, pero si nosotros utilizamos menos sales durante el uso del agua, la concentración al final va a ser más baja. Yo hablo en especial aquí de las sales, también es cierto con respecto a metales pesados en cierta medida, porque el tratamiento convencional del agua no elimina sales. La misma concentración que entró, con suerte es la misma concentración que salió. Si es un tratamiento extensivo del agua, hay evaporación, inclusive la concentración puede subir. Por eso es muy importante tratar de evitarlo al principio. Solamente aquí quiero decir que Israel, al verse necesitado de desalinizar agua de mar, una de las cosas que en su momento, cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura, hablamos y se llevó a cabo, es que toda el agua desalinizada, agua de mar desalinizada, vaya a uso doméstico, y con eso se obtiene dos ventajas. Una, se ha producido más agua por desalinización, y la segunda, logramos conseguir un agua residual tratada con menor concentración de sal, pensando que esa agua residual va a tener que ser utilizada, va a ser utilizada para riego. El otro lugar donde podemos reducir es en la planta de tratamiento. La planta de tratamiento reduce materia orgánica, reduce patógenos y reduce nutrientes, pero no reduce sales, no reduce metales pesados. Es un engaño. Metales pesados, lo que pasa en la planta de tratamiento es que hay una repartición. Parte siguen con el agua y parte son absorbidos a la materia orgánica, y nosotros obtenemos ahora un lodo que lo vamos a querer tratar y reusar con una alta concentración de metales pesados. O sea, también los metales pesados los tenemos que eliminar
por reducción de contaminantes durante el uso del agua. Algunos ejemplos de cosas que se hicieron en Israel. En Israel se puso una ley sobre la máxima concentración de metales en las aguas residuales, en especial de la industria, porque en el uso doméstico prácticamente no hay agregado de metales. Se hizo un monitoreo muy grande y muchas sanciones, y se hizo un mejor pretratamiento en el origen, en las fábricas. Y ustedes pueden ver para dos casos, cromo y cobre, que hubo una disminución con el tiempo muy grande. Hoy en día, fuera de lugares muy puntuales, plantas de tratamiento muy puntuales, no hay problemas de metales pesados en las aguas residuales en Israel. Otro elemento que todavía no existe, no en las regulaciones, sino en el estándar ese que les conté, es el asunto de los productos farmacéuticos. Ahora, en forma preventiva lo que se puede hacer, se está haciendo en Israel, no siempre con mucho éxito, es recolectar productos farmacéuticos no utilizados. O sea, parte de los productos farmacéuticos que nosotros consumimos, no parte, gran parte salen con la orina y van a ir a la planta de tratamiento y no tenemos nada que hacer con respecto a eso, pero los productos farmacéuticos no utilizados o vencidos que nosotros tenemos en la casa, en lugar de tirarlos a la basura o tirarlos al agua, se puede juntar. Y aquí pueden ver en una de las clínicas del servicio médico principal que hay en Israel, hay cajas donde la persona puede venir sin ningún problema a tirar los productos farmacéuticos que le quedaron o los que ya están vencidos, y después se recolectan y se eliminan de una forma ambiental. Otro punto que les señalé antes es el asunto del boro. Hay pocos lugares en el mundo que tienen conciencia de que en las aguas residuales hay una concentración muy alta de boro. El boro, como ya les dije, se acumula en el suelo, es tóxico para una cantidad muy grande de cultivos. En Israel se hizo en su momento, yo descubrí eso, que había un boro alto en un lugar donde hubo un daño muy grande y nadie sabía por qué se había producido. Cuando hicimos análisis de la planta y del agua encontramos que había una cantidad muy grande, una concentración alta de boro. Hicimos un levantamiento y medimos el boro en una gran cantidad de orígenes de aguas residuales y encontramos que la concentración era muy alta. Y el Ministerio de Medio Ambiente encargó un trabajo y se vio que el 80-90% del boro viene de los detergentes, de los polvos de lavar. Ahora, el asunto es cómo tratar eso, porque cuando hablamos de una fábrica que tiene metales pesados, yo sé ir a esa fábrica y pedirle que ponga un pretratamiento. Pero si yo tengo que ir ahora a 2 o 3 millones de casas y decirles a las personas usen otro tipo de material para lavar porque hay mucho boro, es un problema. Y entonces lo que se hizo, nos reunimos y cambiamos con el Instituto de Estándar de Israel, cambiamos el estándar de los detergentes y se prohibió el uso de boro en los detergentes. Y lo que ocurrió, ustedes pueden ver aquí, que la cantidad de toneladas de boro que se utilizaban en los detergentes bajó de 200 toneladas, 211 toneladas a 14 toneladas, y la concentración en el agua bajó de un promedio de 0,65 a 0,17, que ya es mucho más cerca de la concentración de boro en el agua natural. Para finalizar y después hagan preguntas, un pequeño resumen: el mundo enfrenta una crisis de provisión de agua y esa crisis se va a incrementar con el tiempo. Las aguas residuales, al ser tratadas, pueden convertirse de un problema medioambiental en un recurso recuperado que reemplaza el uso de agua potable. Fuera de las ventajas existen riesgos potenciales.
para disminuir esos riesgos potenciales es necesario mejorar la calidad de las aguas residuales, así como el manejo de la aplicación agrícola de ese agua, un manejo adecuado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Chitsky. Desde ya nos encanta pasarle un aplauso virtual por ahora, pero bueno, desde toda América Latina supongo que hay un aplauso. Bueno, vamos a comentarios, preguntas, consultas. No tengo muchas en el chat, la verdad, pero hay una primera pregunta interesante, la verdad. Lorenzo Martínez, en realidad desde el Facebook, consulta si es posible tomar el agua de mar sin tratar en cantidades pequeñas para uso medicinal. ¿Tú tienes alguna idea sobre el tema, Jorge? La verdad que no entendí la pregunta. Para empezar, que no se puede utilizar agua de mar para beber. Y segundo, desde el punto de vista medicinal, no sé qué es lo que puede hacer más que daño. Ok, o sea, no es muy Si se pudiera utilizar el agua de mar para beber, entonces no haríamos desalinización. Directamente, yo estoy cerca del mar, acá pondría una pequeña bomba con un caño y tomaría directamente del mar. Pero no se puede. O sea, uno no se pone más joven tomando agua de mar. No, solo engorda. Oscar, de Honduras, ¿usted quiere hacer una consulta? ¿Hay alguien que quiere hacer una consulta y abrir su micrófono? Por favor, levante la mano, así lo tratamos de ubicar. Ricardo quiere hacer una pregunta. Ricardo. Sí, muchas gracias, Jorge. Una consulta, ¿hay algún gotero más recomendado cuando tenés materia orgánica presente en tu agua para evitar obturaciones, que aguante más? Mismo filtrando siempre pasa materia orgánica. ¿Existen algunos goteros que nos puedas recomendar, algo especial? Yo un gotero no voy a recomendar. Lo que sucede es lo siguiente. El equipo de filtración, si está bien diseñado, está diseñado para parar partículas que si pasan pueden hacer taponamiento de los goteros. Ahora, hay partículas de materia orgánica que son mucho más pequeñas y pasan la filtración y pueden salir a través de las salidas del gotero. El problema está de que en el momento entre riego y riego nosotros dejamos una cierta cantidad de materia orgánica disuelta en el gotero y ahora el problema que hay es el desarrollo de los biofilmes. Los biofilmes, si ustedes vieron ahí una foto, los biofilmes se forman en cualquier lugar donde haya agua. Si ustedes dejan un balde afuera de la casa con agua y vienen después de un tiempo y lo tocan, van a sentir algo pegajoso en la mano. Eso se desarrolla dentro de la tubería de goteros y dentro de los goteros. Y eso va formando el taponamiento y además partes de ese biofilme se van separando del lugar donde formaron la colonia de los biofilmes y se mueven y ahora son partículas que si hubieran estado en el agua antes del sistema de filtros, el sistema de filtros los hubiera parado. Ahora, la forma de evitar eso no es tanto con el tipo de gotero que vamos a tener, sino en el tratamiento que vamos a tener al sistema de riego, no solo los goteros, que es cada tanto abrir los finales de los laterales y dejar salir material, pero además utilizar
cloro o agua oxigenada se usa hoy en día más, y cada tanto hacer un tratamiento que elimine esa materia orgánica. Y ese tratamiento no hay que dejar de decir, bueno, voy a ahora 1, 2, 3 años y después voy a hacer el tratamiento, porque después de 2 o 3 años, una de las características del biofilme es que se autoprotege y tampoco el agua oxigenada y tampoco el cloro van a poder penetrar adentro y eliminar ese material. Y aparte, cuando un gotero ya está tapado, semitapado, el agua ya no puede pasar por él, y al no pasar el agua no pasa tampoco el cloro, el agua oxigenada. Gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra a Claudio Holguín. Vamos a pedir a todos, digamos, preguntas puntuales y al doctor Tarczycki también respuestas puntuales como para que podamos cubrir la mayoría de las preguntas que hay. Lo que decís, no hables demasiado. Está bien, entendí. Claudio, por favor. ¿Claudio? Muy bien, buenas tardes desde Chile, desde Fundación Watermarine. Le doy muchas gracias a Machab y al doctor Tarczycki. Hay un tema aquí en Chile que tiene que ver con respecto a al tema del arsénico, y ha sido gravemente un tema producto de todo lo que son los pesticidas, y en realidad está siendo una preocupación en toda Latinoamérica, porque hemos estado conversando con gente en Perú también, y de hecho se buscan dos situaciones principalmente, ya sea medio pesticida o normalmente centros agrícolas están muy cerca de empresas mineras. Entonces, uno de los temas que se está tratando en este sentido, y obviamente es la vuelta del arsénico nuevamente a los acuíferos, pero también en los tratamientos. Entonces, quizás sea para más largo la respuesta, pero se ha visto el tema de cómo eliminar y reducir el nivel de arsénico en aguas para el regadío. Yo no conozco no conozco yo personalmente ningún sistema. Puede ser que haya algún tipo de tratamiento, yo no lo conozco. Ok. Eso era principalmente porque dentro de esto, de lo que estábamos hablando, y me interesó bastante todo lo que ha sido su exposición, estaba en este sentido que sí hay un tema de los pesticidas que hoy día están afectando claramente las aguas, principalmente para lo que es el regadío. Y sabe cuál es el efecto del arsénico en la salud, y eso hay que tener harto cuidado. Pero muchas gracias por la respuesta. Claudio va a estar invitado a una próxima charla que tendremos a fin de octubre, si Dios quiere, que va a tratar sobre tratamientos específicos de aguas negras, así que ojalá que podamos darle la respuesta en esa charla, ¿okay? Así que esté atento. Bueno, empieza a haber muchas preguntas. Ahora, ¿quién tenemos? ¿Tenemos a alguien? Oscar Alvarado, ¿tú lo ves? Oscar. Bueno, mientras lo buscamos a Oscar, voy a leer algunas preguntas, Jorge. Armando, de Venezuela, pregunta, ¿qué se hacen con los metales pesados que se recolectan en el proceso de tratamiento? No, lo que yo dije de que los metales pesados que llegan a la planta de tratamiento, parte siguen con el agua después del tratamiento y llegan a las parcelas y aumenta la concentración de metales en el suelo. La otra parte va con los lodos y en definitiva también llega a las parcelas,
Puede ser que tenga menos cantidad si los lodos se van repartiendo entre distintas parcelas. En definitiva, llegó ahí. El mejor método para los metales pesados es evitarlos imponiendo un pretratamiento en las fábricas que lo usan, sea una fábrica que usa metales pesados, y hay muchas fábricas que usan metales pesados, usarlos con un sistema de pretratamiento. Y en el sistema de pretratamiento puede existir la posibilidad de que si el metal está suficientemente limpio para ser reusado en la misma industria, que lo puedan volver a utilizar, porque generalmente se usan en exceso. Y la otra posibilidad es retirarlos de ahí. No sé cómo hay en otros lugares. En Israel hay un lugar a donde elementos tóxicos, orgánicos o inorgánicos o basura peligrosa se lleva ahí y allí es tratada y acumulada, que es una zona donde no hay problemas hidrológicos, lejana de la población, etc. Gracias, Jorge. Nuestro querido Alex del Perú pregunta un poco sobre la comparación de costos entre agua tratada versus agua desalinizada. ¿Hay algún comentario sobre eso? Son dos cosas completamente distintas. El agua desalinizada en Israel hoy en día se le paga a las empresas desalinizadoras alrededor de 70 centavos de dólar, 80 centavos de dólar, si no me equivoco. Las aguas residuales son un caso especial, porque el agua en Israel toda pertenece al Estado. De hecho, una municipalidad, los habitantes producen aguas residuales, la municipalidad tiene la obligación de tratar esas aguas residuales. O sea que el costo del tratamiento hasta un nivel secundario es un costo que cada uno de los habitantes lo paga. Yo pago junto con el agua una cantidad de dinero por el tratamiento de las aguas residuales. Ahora, la Asociación de Agricultores, Asociación de Agua de los Agricultores, recibe el agua esa a la salida de la planta de tratamiento gratis. Hoy en día se le ha agregado una cantidad porque todo el agua es tratada a tratamiento terciario, pero si no, el agua esa es gratis. ¿Qué es lo que paga el agricultor? El agricultor paga por el hecho de que hay que transportar el agua, hay que tener un reservorio y hay que darle presión al agua esa para regar. Un agricultor paga menos de 20, 30 centavos de dólares por ese agua. O sea que la diferencia entre agua residual tratada, por lo que me acuerdo, tengo slides, pero no los puedo tomar ahora, es una diferencia de que el costo del agua potable es entre un 100 y un 200% mayor. O sea que desde el punto de vista del agricultor, del costo del agua en un lugar donde se paga por el agua, el uso del agua residual tiene también una ventaja económica. Gracias, Jorge. Hay varias preguntas que tienen que ver con plantas de tratamiento, costos, mantenimiento de plantas. Yo creo que esas preguntas las vamos a dejar para la charla del ingeniero Mario Kummel, que es un especialista en plantas de tratamiento. Así que invitados, si no me equivoco, el 28 de octubre a las 5 de la tarde están invitados. Jorge, no sé si tú quieres hacer algún comentario sobre plantas de tratamiento o estoy correcta de que... Mario lo va a hacer mucho mejor. Mario está en el tema. Desde ya acabo de ponerles a todos en el chat los enlaces a nuestras páginas de YouTube, donde va a estar la charla esta, pero van a encontrar
muchas charlas que ya hemos hecho, muchas en inglés, hicimos toda una serie de conferencias también en temas de agua en inglés, la van a poder encontrar, y nuestras nuevas charlas en esta serie de conferencias en español. Así que la página de YouTube y nuestra página de Facebook, donde encontrarán las actividades futuras que organizaremos. No damos certificado por participación a estas charlas individuales. ¿Qué más? ¿Qué más? René Celaya está todavía. René quería hacer un comentario sobre aguas, sobre máquinas, lavadoras, autos, vehículos. ¿Está con nosotros todavía? Sí, cómo no. Sí, René. Sí, está. Sí. Bueno, ¿puedo hablar? Sí. Por favor. Cómo no. Nosotros aparte, bueno, yo puse en el chat una inquietud que he tenido por años antes de estar en la institución que estoy, que es Operación Bendición El Salvador. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Y entonces he tenido esta inquietud porque en nuestro país, como yo ponía en el comentario, en nuestro país prolifera o abunda, como decimos aquí en El Salvador, los negocios de car wash, y ellos no están regulados. El uso del agua que ellos tienen, aparte de la contaminación que genera, yo he pensado, y creo que se va a aplicar en la próxima conferencia que tengan ustedes, hacer un tipo de planta de tratamiento y que el agua ya tratada ellos puedan usarla para su mismo negocio, ¿verdad? No para el consumo humano, no, sino que pueda ser reutilizada en su propio negocio, instalando tanques de captación, sistema de filtrado, para que esa misma agua la estén reciclando ellos y puedan estar dándole para lo que ellos lo necesitan. Esa es una inquietud que tengo, que la quería expresar. Y la otra es que nosotros, como nuestra fundación, ¿verdad? Ayudamos a la agricultura, hacemos casas mayas o greenhouse, ¿verdad? Invernaderos, y proporcionamos desde construir los invernaderos hasta proporcionar el sistema de riego, darle las semillas o plantines para que los agricultores produzcan. Y como decía don Jorge, tomate de mesa, tomate de cocina, pepino, legumbres, ¿verdad? Y así ayudamos a que esta gente pues salga de su situación que se encuentra y puedan producir y puedan inclusive vender el producto. Me llamaba mucho la atención, créanme que a mí me ha servido, yo sé que a los que hemos escuchado nos ha servido lo que Jorge habló, ¿verdad? A respecto del tratado de esta agua que se lleva a los riegos, ¿verdad? Porque si no es tratada, esa llega a nuestros hogares, ¿verdad? Llega a miles de hogares a través de los vegetales que se consumen, y es un círculo, ¿verdad? Un círculo interminable si no se hace algo. Nosotros como institución ya contactamos con laboratorios de agua en el país y vamos a empezar a hacer esos exámenes para ver los contaminantes y no solo que nos digan cómo está siendo contaminada el agua, sino que nos van a dar la solución para poderla tratar, porque al final el objetivo como institución nuestra institución, perdón, es poder apalear ese foco de contaminación. Ahorita en nuestro país es invierno, y junto con el invierno la gente empieza a sembrar sus cultivos, empieza a usar fertilizantes, a usar pesticidas, ¿verdad? Sabemos que el agua y lluvia arrastra parte de eso, la lleva a las fuentes de agua, tanto de río. René, ¿Sí? le voy a pedir que sea cortito porque hay más gente que quiera comentar. ¿Cómo no? Ahorita termino. Entonces, la charla que yo pues he recibido hoy, de verdad que créanme que me ha servido bastante, y vamos a tratar de implementarlo en esta institución, ¿verdad? Para poder ayudar el área campesina y poder ayudar también el área
el área de las ciudades donde es consumido el producto que ellos cultivan. Muchas gracias y créanme que me ha cambiado bastante la visión y la forma de pensar de cómo hemos venido trabajando todo este tiempo atrás. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, René. Saludos al pulgarcito de Centroamérica. Gracias. Jorge, hay Braulio López de Chiquimula. Dice, tenemos altos niveles de calcio en las aguas. ¿Eso puede a largo plazo afectar en la agricultura? Uno de los efectos, no sé qué tiene que ver con las aguas residuales, pero uno de los efectos es precipitación de sales de calcio, carbonato de calcio o fosfato de calcio, si hay fósforo en el agua. Además, generalmente cuando hay una alta concentración de calcio, también el pH del agua es relativamente alto. Eso es uno, el efecto sobre el equipo de riego. En el suelo, tiene que ser un suelo muy arenoso para que en algunos casos pueda haber un problema de absorción de potasio. En un suelo pesado no creo, pero en un suelo muy liviano puede haber porque hay una competencia entre calcio y potasio. Así que puede existir. Eso es lo que puede estar. Gracias. Y probablemente para cerrar este encuentro, Lester Arias quiere saber sobre las consecuencias que tiene la desalinización en el medio ambiente. O sea, conocemos el éxito de la desalinización, pero en el fondo, ¿qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente? En el medio ambiente terrestre no creo que tenga problema. El único problema que hay con el agua de mar desalinizada, si no es tratado, es una alta concentración de boro. En Israel se hace doble desalinización para evitar la alta concentración de boro. A nivel del mar, sin ser especialista en el mar, el problema está el salitre que vuelve al mar, porque es un agua con... el mar es salado, pero el agua que vuelve tiene una concentración 2, 3 veces, 4 veces más alta que el agua de mar. Entonces, lo que yo sé que hicieron, y nuevamente les digo, no conozco el tema del todo, les puedo contar lo que se hizo en Israel, que el lugar donde el salitre vuelve se estableció de acuerdo a las corrientes que hay en el mar, para que sea una zona que sea bastante turbulenta y mezcle el salitre con el agua de mar en el lugar. Y la salida generalmente no es una salida sola, sino que son varias salidas y también separadas, así como los dedos de una mano, para que el agua sea distribuida. De cualquier manera, por lo que me dijeron, hay una pequeña zona alrededor del lugar de la salida que se convierte en un pequeño desierto marino, porque las plantas de mar, por supuesto que están adaptadas a la salinidad del agua de mar, y los peces y todo eso están adaptados a eso, pero cuando viene ahora una concentración mucho más alta, en la zona donde todavía no se mezcló puede causar un pequeño daño. Y hay quienes dicen que la desalinización es un problema ambiental por el consumo de energía, que es un consumo relativamente alto, a pesar de que hoy en día las plantas más modernas hay una mejor forma de aprovechar en forma eficiente la energía. Gracias, Jorge. Bueno, yo espero que podamos también tener una charla relacionada a la desalinización específicamente. Así que ya les haremos saber. Tengo un comentario
en el Facebook, y yo sé que tenemos mucha gente de Honduras y Guatemala participando, y tengo un comentario de Alan Méndez, que es un becario nuestro, y creo que ellos están haciendo trabajos muy, muy interesantes en cuanto a tratamiento de aguas a nivel pequeño, de familiares o de pequeñas comunidades. Y además de decir muchas gracias al doctor Tapchitsky, creo que por ahí la gente de Honduras puede tomar contacto con Alan. Bueno, me parece que con esto vamos a dar cierre a este encuentro. Quiero agradecer en principio mucho, doctor Jorge Tapchitsky, muchas gracias por esta conferencia. Yo estoy segura que precisamos quizás 1 o 2 o 3 o 4 más con usted. Así que muchas gracias por tantos conocimientos. Quiero agradecerles a todos ustedes. Tuvimos 100 personas presentes en toda la charla y unas 30 personas por Facebook, así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera conferencia. Quiero agradecer a mi colega aquí por estar conmigo tan tarde. Acuérdense que tenemos con Honduras 9 horas de diferencia, y 8 o 7 según donde esté cada uno, así que aquí ya se está poniendo la noche. Les deseamos a todos un buen día, cuídense mucho, mucha salud, un buen año para todos. Nosotros estamos empezando nuestro nuevo año, 5781. Así que buen año para todos, mucha salud, hasta el próximo encuentro que va a ser después. Nosotros estamos saliendo de receso por toda una serie de festividades, estamos volviendo al trabajo si nos dejan, porque estamos empezando una nueva cuarentena, el 11 de octubre, y la próxima charla está programada para el 20 de octubre, todos invitados. Shalom a todos, hasta pronto. Gracias por estar con nosotros.